Muy buenos días, recicladores. Estamos en el Rastro de Rentería, tercer domingo de mes. Hoy es día 21 de enero. Vamos a hacer la primera y única pasada al mercadillo. Ya sabes, tenéis más de 150 vídeos en YouTube, subimos contenido diario a TikTok y seguirnos en todas nuestras redes. Vamos a pegar la primera pasada y vamos con ello. Vamos con el vídeo. Un saludo, recicladores. Vamos con el primero de los puestos. Vamos a intentar pasar un poquito más despacio y un poco más al detalle, ya que ha habido gente que nos ha dicho que los vídeos vamos muy rápido y no se llega muy bien a apreciar las cosas. Mirad estas tazas de McDonald's, también tenéis cubiertos. Por aquí tenéis también algún cuadro, algún marco. Buenas. Y por aquí podéis encontrar peluches. Ya sabéis que nosotros nos dedicamos a la colección de peluches y juguetes vintage, donde subimos contenido diario a nuestra página de TikTok y enseñamos todos los juguetes que tenemos. Seguimos con más puestos, que tenemos hoy unos 60-70 puestos en el mercadillo. Mira, vamos a enseñar este puesto. Podéis encontrar bastantes juguetes. El Shin-Chan. Podéis encontrar postales de sitios, herramienta, algún vaso. Mira, estas fotos antiguas, también hay gente, coleccionistas que le gusta este tipo de fotos antiguas. Mira, vamos a enseñar esta. Gente que solía escribir por detrás hasta dónde era o quién salía en la foto o cosas así. Seguimos. A ver, mira, tenéis Playmobil, también tenéis pins. También hay mucha gente que viene buscando pins y también podéis encontrar pins. Aquí también tenéis coches. Mira, este por ejemplo. Este es por aquí. Y podéis encontrar bastantes cosas. Mira, vamos a enseñar este coche. También este coche a escala. Este chico los vende a 5 euros. Nosotros también solemos vender coches a escala. Lo que pasa que debido a anunciarlos en Wallapop, la verdad que duran muy poco a la venta. Seguimos con más puestos. Vamos a enseñar este de música. Vamos por aquí un poquito. Este es otro de los puestos que podéis encontrar también en Hondarribia, primer y segundo domingo de mes. Aquí tiene toda la música clasificada según géneros, artistas. También conoce bastante música. Si queréis ver algún vídeo, algún CD o algún vinilo en especial, pues él os puedo aconsejar bastante, ya que conoce bastante música diferente. Bueno, por aquí tenéis 80-90 y la variedad de precios, pues mira, como podéis ver, aquí tenéis uno 35, otro 20, otro 20, 18, pues según el disco varía el precio. Seguimos. Vamos, Plaza de Juan Ignacio Gamón, tercer domingo de mes, Rentería, en horario de 8 a 3 del mediodía. Mira, también este puesto que podéis encontrar cómics antiguos como Horta de Ley Filemón, de Harry Potter. También podéis encontrar bastantes libros de lectura de diferentes tanto autores como categorías de libro. Vamos a seguir un poco por aquí. Aquí tenéis nuestro puesto, que lo enseñaremos en un vídeo solo el puesto que tenemos hoy a la venta. Seguimos. Bueno, seguimos con otro de los puestos. Mira, aquí tenéis bastante ropita de bebé, de niño. Aquí también tenéis juguetes, peluches. Seguimos por aquí. Este es un puesto aquí, artículo variado. Y seguimos por aquí. Ya sabéis, seguidnos en la página del Reciclador del Norte. Muchas personas que ven nuestros vídeos no son seguidores, así que por favor seguidnos en la página. Y os vamos a enseñar aquí. Aquí tenéis trapos de cocina, peladores, cúter. Por aquí también tenéis carteritas. Mira, aquí están tomando el té también. Y seguimos.
con más puestos del mercadillo. Aquí podéis encontrar bastante artículo variado, ropa. A ver si podemos enseñar alguna cosa más en detalle, que la verdad está bastante complicado. Ahora hay bastante afluencia de gente, como podéis ver. Mirad esta figura de bronce, muy bonita. Y nos seguimos por aquí. Mira, este es uno de los puestos más grandes del mercadillo, donde podéis encontrar desde herramienta, ollas, tenéis por allá textil, tenéis un poquito de todo. Aquí podéis encontrar de todo. Aquí tenéis otro puesto con textil. Y aquí tenemos juguetes. Vamos a enseñar algunos juguetes. Mirad este, por ejemplo. Y a ver, alguno más. Estas tortugas ninja también son muy típicas. Están un poco chatrizas, pero bueno, son bonitas. Estas se les abría el caparazón y dentro solían llevar pues el escudo, o las cosas o la pistola o las herramientas que llevaría la tortuga. Seguimos. Bueno, seguimos con más puestos del mercadillo. Mira, aquí tenéis prismáticos. Aquí tenéis peluches también a la venta. Una Dremel. Tenéis tazas, tenéis bronce para los coleccionistas de bronce, que hay bastante gente que colecciona bronce. Podéis encontrar cositas de bronce, teléfonos antiguos. A ver, vamos a ir un poco por aquí. Y aquí es otro de los puestos donde podéis encontrar pues de todo un poco. Los precios varían también entre 1 y 10 euros. Podéis encontrar cosas por 1 euro, podéis encontrar cosas a 5 o cosas a 10. Luego también depende un poco del regateo que vosotros hagáis con el vendedor. Mira, aquí por ejemplo hay una chica regateando un bolso. Y seguimos por aquí, a ver si pasamos por aquí, que hay bastante gente. Este es otro de los puestos de un buen compañero en el mercadillo. Aquí podéis encontrar bisutería, podéis encontrar relojes, pulseras, podéis encontrar un poco de todo. Seguimos por aquí, a ver si conseguimos pasar, que hay bastante gente. A ver, suerte. Aquí también tenéis monedas, este hombre está seleccionando monedas. Como os decía, hay gente que se dedica a la colección de monedas y se viene aquí con el cuadernito y a seleccionar monedas. Con la lupa, hay mucha gente que lleva la lupa y con la lupa va mirando las monedas, pues si están en buen estado, si son coleccionables, si no. Seguimos. Recordamos, estábamos en la plaza de Juan Ignacio Gamón, Rentería, tercer domingo de mes, en horario de 8 a 3 del mediodía. Seguimos por aquí. Me gustaría enseñar las cosas un poco más al detalle, pero entre que la gente es un poco reacia a que grabes, pues está un poco complicado. A ver si encontramos alguna cosita, alguna joya. Hemos ya cazado un par de cositas, a ver si luego conseguimos que no se vendan y conseguimos llevárnosla a nosotros. También tenéis ropa, mucha gente que vende textil, entre 1 y 10 euros tenéis ropa. Aquí, como os decía, tenéis camisetas de fútbol, zapatillas. Y seguimos, vamos por aquí. Me gusta enseñar caras de la gente porque me pueden quitar el vídeo. Seguimos. Mira, aquí otro puesto con ropa. Tenéis ropa toda 1 euro, mirad aquí. Estos dos caballetes o 1 euro. Seguimos por aquí. Aquí mirad este chico también que trae un montón de cosas, que no está seleccionado, puedes encontrar un montón de cosas. Y aquí tenéis, esta chica también se dedica a hacer artesanía. Ahí tenemos nuestro puesto.
Y seguimos por aquí. Por aquí tenéis un puesto de un amigo, buen compañero, libros a €1. Por aquí tenéis algunos juguetes. Este chico los suele vender baratos, entre 5 euros. Y ahora vamos a enseñar este. Y va. Está un poco chungo, pero bueno. Este es de colección. Este sí estaría bien. Podría ser un juguete coleccionable de Disney. Seguimos. Buenos días, jefe. Buenos días. Vamos por aquí. Mira, aquí este es uno de los puestos donde podéis encontrar un montón de cómics, de chapas. Aquí podéis encontrar un montón de cómics, ¿no? Es de Batman, Superman. Por aquí tenéis alguno más. De Disney, Capitán Trueno. Mira este, qué bonito. Qué buenas imágenes hacían antes, y qué buenas publicidades. Un cómic gratis con 4 unidades. Gran sorteo, motos, derby y un magnífico póster central. €1. No, por €1 la verdad que es algo curioso. Bien, aquí tenéis más cositas. Y seguimos por aquí. Bueno, nos vamos a despedir. Estamos en el mercadillo de antigüedades de Rentería. Ya sabéis, seguidnos en la página de Reciclador del Norte, YouTube, Instagram y TikTok. Un saludo, recicladores, nos vemos en el siguiente vídeo.